Ojo por ojo, justicia vaquera. Estados Unidos es el único país occidental que mantiene la pena de muerte como castigo legal. 141 países en el mundo han abolido la pena de muerte y la práctica mortal ha sido condenado por defensores de derechos humanos, por la Unión Europea y también por las Naciones Unidas. Junto con Estados Unidos, otros países que aún aplican la pena de muerte incluyen a China, Irán, Arabia Saudita, Pakistán y Japón. El tema es muy debatido en Estados Unidos y la legalidad de la pena de muerte varía por estado. 31 estados de 50 mantienen la pena de muerte, pero el número de ejecuciones se ha reducido en los últimos 10 años. No obstante, este año parece revertir esta moda, porque aunque en 2016 solo hubo 20 ejecuciones bajo la pena de muerte, este año ya lleva 10 y solo estamos en mayo. Durante el mes de abril, en el estado de Arkansas, en el sur del país, el gobernador autorizó la ejecución de 8 prisioneros en 11 días, porque quería utilizar un cóctel letal antes de que caducara a finales del mes. Esa decisión provocó grandes protestas contra la pena de muerte. Los defensores legales cuestionaron la arbitrariedad de la fecha de ejecución. Finalmente, Arkansas terminó matando a 4 de los 8 antes del 30 de abril. Los que están a favor de esta forma de castigo apuntan al costo excesivo de mantener a los prisioneros en cadena perpetua cuando han cometido graves y salvajes actos criminales y homicidas, lo cual puede llegar a más de $1 millón por cada prisionero. También los que están a favor de la pena de muerte abogan por los derechos de las víctimas y la necesidad de una justicia que corresponde a los crímenes cometidos. Vean más a continuación. ¿Por qué Estados Unidos sigue aplicando penas medievales en pleno siglo XXI? Según el informe de Amnistía Internacional del año 2016, este país fue el único en el que se aplicó la pena capital en la región de América por 8º año consecutivo. 5 estados llevaron a cabo ejecuciones en el 2016. El número de ejecuciones en el estado de Georgia se multiplicó casi por 2 en comparación con el año anterior, mientras que la cifra se redujo a casi la mitad en Texas. Juntos, estos 2 estados fueron responsables del 80% de las ejecuciones llevadas a cabo en el país durante todo el año. La ONG subraya que, por primera vez desde el año 2006, el país norteamericano no se encuentra entre los 5 del mundo que más ejecuciones realizaron. Pero no está claro si la tendencia continuará este año. A finales de abril se autorizó en Arkansas la ejecución de 8 reos en 11 días. Las autoridades del estado justificaron un calendario tan apretado por la caducidad de las existencias de midazolam, una sustancia que no resulta fácil de conseguir debido a que la industria farmacéutica, consciente del uso que se le da, se niega a suministrar nuevas remesas a las cárceles. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos condenó estas ejecuciones y las consideró aceleradas y arbitrarias. Además, la decisión causó las protestas de los activistas contra la pena de muerte en Estados Unidos. El gobernador Hutchinson dice que tenemos que realizar las ejecuciones para que las familias de las víctimas puedan ver cerrados sus casos, con la promesa de una ejecución para hacerlos sentirse mejor. Mi amigo Joe Byrne pensó con esperanza en la futura ejecución del asesino de su esposa en Ohio, 18 años después de su asesinato. Fue testigo de la ejecución y solo unos días más tarde se dio cuenta de que eso no supuso nada para aliviar su dolor. La cuestión de la pena capital ha dividido intensamente a Estados Unidos. En 19 estados del país no se llevan a cabo ejecuciones. Amnistía Internacional subraya que no existen pruebas fehacientes de que la reanudación de las ejecuciones influya en el control de la delincuencia. Además, los que se oponen a este castigo lo critican por ser discriminatorio, no solo por razones de raza, sino también por motivos económicos. Que si tú matas a un blanco y eres afroamericano, tienes una gran posibilidad de recibir la pena de muerte. Afroamericanos se pueden matar uno al otro, pueden matar a latinos, a asiáticos, y no tiene el mismo afecto como si toman la vida de un anglosajón o gringo o blanco en los Estados Unidos. Además de eso, este sistema de pena de muerte está afectada por asuntos económicos. Es decir, si no tienes la plata o dinero
para defenderte, no vas a poder obtener justicia. Más de 2/3 partes de los países del mundo abolieron la pena capital en sus leyes o en la práctica. ¿Hasta cuándo seguirá sin emprender el mismo camino la primera potencia planetaria y el país que se presenta como un ejemplo mundial de democracia? Profundizamos más sobre la pena de muerte en Estados Unidos y conversamos con la periodista Anaí Rubén, quien está con nosotros desde Nueva York. Gracias, Anaí, por estar aquí en Detrás de la Noticia. ¿Qué tal, Eva? Te agradezco mucho la invitación y la oportunidad de presentarme nuevamente en el programa. Anaí, ¿por qué fue tan controvertida la decisión de Arkansas de ejecutar múltiples prisioneros durante el mes de abril? ¿Fue una decisión arbitraria? ¿Por qué importa su fecha de ejecución si ya han sido condenados a la pena de muerte? Sí, el tema de Arkansas es un tema muy controvertido. En Arkansas hacía 10 años que ningún prisionero había sufrido la pena capital, la pena de muerte, pero en el mes de abril fueron ejecutados 2 prisioneros el mismo día, cosa que no pasaba desde el año 2000. Después fueron ejecutados 2 más y tenían otra larga lista para ejecutar. El problema, que como saben en Arkansas y en la mayor parte de los estados que tienen la pena capital, se usa la inyección letal. En Arkansas la inyección letal tenía una fecha de vencimiento a fin de abril y esa es una de las causas. Como se imaginarán, esto ha sido muy criticado por todos los organismos de derechos humanos, empezando por Amnesty International, Human Rights Watch. Y el problema es que la medicación, las 3 drogas que componen la inyección letal, eran compradas en Europa. Cuando algunas farmacéuticas de Europa se enteraron que para qué era el motivo, para cuál se usaría esa medicina, dejaron de venderles y algunas farmacéuticas norteamericanas tampoco venden. Entonces parece que las autoridades de Arkansas estaban muy apurados por ejecutar a esa gente. Inclusive uno de ellos ni siquiera le hicieron nunca el ADN y él decía que era inocente. Así que muy probablemente alguno haya sido inocente, ¿no? Y es un tema muy arbitrario y muy discutido en Estados Unidos. Ahora, Anaí, ¿cómo se explica que Estados Unidos sigue siendo el único país del mundo occidental con la pena de muerte? ¿Es una hipocresía de Washington criticar a otros países por violaciones de derechos humanos cuando en Estados Unidos existe la pena de muerte? Estados Unidos es el único país en Occidente que todavía aplica la pena de muerte. Y realmente llama mucho la atención y es muy hipócrita porque ellos siempre están denunciando a otros países por la falta de derechos humanos. Y con esa excusa, en muchos casos excusa, intervienen países, le imponen sanciones, el caso de Rusia, el caso de Venezuela, el caso de Corea del Norte. Específicamente con el tema de la pena de muerte, lo que pasa es que tiene mucho apoyo de la población. El 49% de la sociedad americana apoya la pena de muerte. También es importante decir que hace 20 años el 80% apoyaba la pena de muerte. En ese sentido ha disminuido, pero todavía en el siglo XXI que el 49% de una sociedad esté de acuerdo con la pena de muerte quiere decir que está diciendo algo de qué pasa con esta sociedad, ¿no? Y yo creo que la sociedad norteamericana tiene como una estructura de cultura de muerte. No es solamente pena de muerte, sino asesinato de minorías, de afroamericanos, 2.500.000 personas encarceladas. Creo que van en la misma línea, ¿no? Ahora, Anaí, ¿se puede decir que la pena de muerte ha sido efectiva como una manera de prevenir la delincuencia y la criminalidad? ¿Es necesario la pena de muerte para asegurar una justicia equivalente a crímenes como el homicidio? La pena de muerte, en realidad, no hace que los índices de criminalidad bajen, por el contrario. Hay un interesante estudio de Pew Research Center, que es uno de los centros de estudio más importantes en Estados Unidos, que dice que en 25 estados donde se aplica pena de muerte, hay 20 de esos estados que tienen índices altísimos de criminalidad. La pregunta que habría que hacerse es por qué se sigue aplicando la pena de muerte, ¿no? Porque evidentemente no hace que disminuya la criminalidad en este país. Y realmente esto viene desde el año 1600, cuando se aplicó el primer fusilamiento a un capitán por espionaje, a George Kendall, y se han aplicado pena de muerte a 15.000 personas, ¿no? Desde 1600 hasta ahora. Para finalizar, Anaí, si la pena de muerte fuera implementada a través de formas de ejecutar que son más directas, como el fusilamiento o la guillotina, en lugar de un cóctel mortal de medicinas, ¿crees que aún habrá tanta gente que lo apoya?
El 49% de la población norteamericana apoya la pena de muerte. Interesante porque hace unos años era mucho mayor el índice, pero todavía la apoya. ¿Pero qué apoya? ¿Cuál forma? Apoya más la inyección letal porque, entre comillas, dicen que es más humana, que la muerte de la persona que se le aplica la inyección letal es más humano. Hay médicos que dicen lo contrario, la mayoría dice lo contrario. Una de las últimas personas que fueron ejecutadas tuvo como, según un periodista que estaba observando, tuvo como 20 convulsiones antes de morir, así que la muerte es horrorosa. Ahora, hay gente, el 20% dicen que si no se aplicaría la inyección letal, estarían de acuerdo con la cámara de gas, el 18% con la silla eléctrica, el 8% con fusilamientos. Así que si sumamos todo esto, yo creo que en general hay una alta cantidad de gente que apoya todo tipo de muerte, sea cual fuera, ¿no? Bueno, un tema que requiere mucha reflexión. Gracias a Anaí Rubín por sus comentarios y su análisis con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a vos, Eva, nuevamente, y un gusto, como siempre, poder hacer un aporte a algunos temas importantes que pasan en esta sociedad. Ojo por ojo, vida por vida. ¿Por qué no usar la guillotina como la forma de matar en casos de pena de muerte y hacerlo televisado para que todo el mundo lo viera? Me parece que en lugar de esconderse tras puertas cerradas con cócteles mortales, si Estados Unidos aún quiere utilizar la pena de muerte, debería ser en la forma más cruda posible, para que todo el país y el mundo viera la barbaridad que realmente es.